Hola aventureros, en nuestra aventura del día vamos a hacer un senderismo en el sur del Peloponeso, en un lugar espectacular que combina historia y naturaleza de una forma bastante única. Vamos a visitar la playa de Boidoiklia, una playa con uno de los paisajes más llamativos de Grecia, la cueva de Néstor, una caverna enorme y que probablemente fue utilizada como santuario en la antigüedad, el castillo cruzado de Navarino, también conocido como Paleocastro, el humedal de Yálova, donde se pueden ver muchísimas aves, incluidos garzas y flamencos, y por último vamos a visitar una tumba micénica atribuida al hijo de Néstor. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Este senderismo circular puede comenzarse en dos puntos, o bien en la bahía de Navarino, al final de la carretera y al pie del sendero del castillo, o bien en la playa de Boidoiklia, como elegimos nosotros. Esta playa tiene un paisaje bastante único. Es una playa de arena perfectamente semicircular, que se conecta con el mar por un estrecho con dos peñones bastante altos. Detrás de la playa se encuentra el humedal de Yálova, que es un refugio para muchísimas especies de aves, de las cuales la que más llaman la atención son los flamencos. Decidimos comenzar aquí porque teníamos la ilusión de meternos al agua al final de la caminata. Lamentablemente encontramos las aguas demasiado movidas para nuestro gusto y la playa demasiado llena de algas, así que decidimos limitarnos solamente a hacer el senderismo. Atravesando toda la playa, subiendo unas dunas y haciendo un poco de senderismo, llegamos a la cueva de Néstor, nombrada así en honor al mítico rey sabio de Pilos, según la Odisea de Homero. La cueva cuenta con dos cámaras. La más pequeña, que es la cámara exterior, pensamos que pudo haber sido utilizada como santuario por las múltiples cavidades que parecen talladas que existen en sus paredes, semejantes a otras que se pueden ver en otros santuarios. La segunda cámara, la más interna, es enorme y tiene un agujero en la parte superior por donde entra la luz. Continuando por un sendero bastante escarpado y abrupto, llegamos a la cima donde se encuentra el castillo de Navarino, también llamado Paleocastro o Castillo Antiguo. De este lado, al castillo solo se puede entrar por una sección colapsada en una de las torres. La vista panorámica desde este punto es espectacular, pudiéndose apreciar toda la playa de Boidoiklia, así como el humedal de Yálova. Este castillo fue fundado durante la Cuarta Cruzada por los caballeros francos y fue construido sobre una fortaleza ateniense del siglo IV a.C. El castillo es enorme, pero lamentablemente no se encuentra mantenido, por lo que hay que ir con bastante cuidado. De hecho, tiene el estado oficial de cerrado, aunque no haya nada que impida el acceso. Por dentro, la vegetación está muy crecida al punto de haber grandes árboles. Las paredes del castillo, en su gran mayoría, se encuentran en bastante buen estado, por lo que es posible caminar por encima de ellas en muchos de los casos. Respecto a las edificaciones dentro del castillo, se pueden apreciar poco y nada, tanto por la crecida vegetación como por la falta de excavaciones. Nosotros exploramos bastante la cara norte, la cara oeste y la cara sur. No así el interior y la cara este, que es la que está frente al humedal.
Para continuar con nuestro senderismo, decidimos salir por la puerta principal que se encuentra del lado sur. De ahí existe un sendero que nos lleva al sur de la península y que acaba frente al estrecho que forma con la isla Sphacteria. Una vez abajo, es posible tomar un camino muy fácil y llano junto al humedal. Si tienen suerte, quizás pueden ver algún flamenco o garza desde relativamente cerca. Este sendero acaba en las dunas y cruzándolas llegamos nuevamente a la playa de Boidiquilia. Y para acabar este video nos queda visitar un último lugar, en la cima del peñón norte de esta playa, donde se encuentra una tumba micénica de tamaño medio. Conocida como la tumba de Thrasymedes, hijo del mítico rey Néstor, se sabe que es del siglo XVI o XV a.C. y que es mucho más antigua que el palacio micénico atribuido al rey Néstor, que queda en las cercanías. Excavaciones arqueológicas revelaron múltiples estructuras tanto por debajo y en las cercanías, y se determinó que el sitio había sido habitado desde el período neolítico alrededor del año 4000 a.C. Este sitio también fue utilizado en tiempos posteriores, como el período helenístico, al encontrarse placas y muñequitos de terracota de dicha época, cuando se cree que se utilizó como un sitio de adoración a un héroe conocido. Para aquellos que quieran hacer esta caminata, les recomendamos hospedarse o bien en Pilos o en Yálova. Lamentablemente no hay transporte público para acercarse a los puntos de partida, si bien desde Yálova es posible llegar caminando al sendero de acceso al castillo. No obstante, les recomendamos hacerlo en la misma secuencia que nosotros. Eso es, subiendo por la cueva de Néstor y bajando por el camino al sur del castillo. Para hacer esta caminata se necesitan al menos 4 horas y calzado cómodo y con buen agarre. Si les gustó este video y la zona de Mesenia, les sugerimos suscribirse al canal. Las próximas semanas vamos a publicar otros videos donde exploramos catacumbas cristianas, palacios micénicos y castillos y acueductos medievales. Además, los invitamos a ver nuestros otros videos donde exploramos el lado menos conocido de Grecia. También pueden encontrarnos en nuestra página web, aventurasapie.com, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.